Hola, te saluda el licenciado Norman Balmaceda. Hoy te enseñaré a través de ejemplos cómo utilizar la coma. Prepárate para recibir esta nueva enseñanza. La coma es un signo de puntuación o signo ortográfico que nos indica dentro del discurso pequeñas pausas que tienen distintas finalidades. Este signo está formado por una pequeña línea oblicua en forma de gancho, la cual se coloca al final de una palabra sin espacios intermedios. La coma puede tener distintos usos o funciones. Algunos de los usos de la coma son normativos, usos obligatorios, que sirven para que un texto pueda ser entendido correctamente. Otros usos de la coma, no obstante, son estilísticos. El autor coloca o no ciertas comas para darle un determinado ritmo o sentido a su texto. Este signo es uno de los más empleados prácticamente. Cualquier texto llevará comas en su estructura, ya que sus usos son muy diversos. Por eso es importante conocer en qué casos debe o no emplearse la coma. El mal uso de este signo de puntuación puede llevar a una mala interpretación del texto. Veamos a continuación cuáles son los usos normativos de la coma, es decir, los usos obligatorios. Se explica cada uno de estos usos y se añaden ejemplos de oraciones en las que se emplee el uso referido. La coma se utiliza para separar los elementos que componen una enumeración. Estos suelen ser simples cuando se quiere separar los elementos más complejos u oraciones completas. Se utiliza más bien el punto y coma. La coma se coloca después de cada elemento. El último elemento de las enumeraciones completas se introduce con una conjunción y, e o ni. Cuando tenemos enumeraciones incompletas, se suele utilizar el etcétera. Este debe escribirse precedido por una coma. Veamos algunos ejemplos de coma enumerativa. Como se lo he referido, tenemos acá el ejemplo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con puntos suspensivos. Antonio, Luis, Fernando, Guillermo, Leopoldo, Alfredo y José Luis. Podemos observar el uso de las comas en cada uno de los elementos para separar en la forma enumerativa. Estará abierto el lunes, martes, jueves y viernes. Tenemos planeación de cada mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etc. Utilizaremos como colores principales para el anuncio el rojo, azul y morado. Uso de la coma para separar incisos explicativos. Las comas se utilizan para separar palabras, frases u oraciones que se emplean en sentido explicativo o accesorio dentro de oraciones más complejas. Los incisos entre comas no alteran la sintaxis de la oración. Es un uso similar al que tiene el paréntesis. Los incisos pueden ser aposiciones explicativas. Las aposiciones explicativas son sintagmas nominales que funcionan como explicación de un sustantivo o nombre. Por ejemplo, Eduardo, el amigo de la familia, es muy fuerte. El amigo de la familia es una aposición explicativa del nombre Eduardo. Escuché una conferencia de Gabriel García Márquez, uno de mis novelistas favoritos. Uno de mis novelistas favoritos es una aposición de Gabriel García Márquez. Adjetivos u oraciones adjetivas explicativas. Estas oraciones son introducidas por un relativo, como que, cuál, quién, cuyo, dónde, cuándo, cómo, cuánto. El parque soleado es nuestro lugar favorito para dar un paseo. Las comas delimitan al adjetivo explicativo soleado, por eso va entre comas. No me perdería por nada del último episodio, el cual pasará mañana a las 8. Las comas delimitan a la oración adjetiva explicativa, el cual
pasarán mañana a las 8. Frases u oraciones explicativas. De cualquier tipo, por ejemplo, todos mis perros, salvo el recién adquirido cachorro, están vacunados. Podemos observar el caso de las comas. Los aplausos, para variar, fueron ensordecedores. Vamos a tener, aunque no lo creas, una cita Rosa y yo. Uso de la coma: separar el vocativo del resto de la oración. El vocativo es una palabra o una serie de palabras que se utilizan en función apelativa para llamar al interlocutor o tener su intención. Estas palabras se aíslan del resto de la oración con una o dos comas, dependiendo de en qué posición se encuentre. Por ejemplo, Ricardo, ven a saludarme. Ricardo es el vocativo. Como inicia la oración, la coma se coloca después. ¿Este basurero fue el parque de este pueblo? ¿Te lo puedes imaginar, mi amigo? Mi amigo es el vocativo. Como finaliza la oración, la coma se coloca antes para separarla del resto. Por favor, Pedro, descansa mañana. Pedro es el vocativo. Como se encuentra en medio de la oración, se coloca una coma antes y otra después. Uso de la coma elíptica para omitir o sustituir un verbo. Se utiliza la coma elíptica para sustituir a un verbo que ya se ha mencionado en un enunciado anterior. El verbo, por ende, se sobreentiende por el contexto. Las oraciones que emplean este tipo de comas suelen separarse por punto y coma, ya que son oraciones que tienen una relación de significado. Veamos algunos ejemplos de coma elíptica. Francisco practicó lucha libre y karate en este gimnasio. Adrián, box, judo y taekwondo. La coma elíptica sustituye en la segunda oración al verbo practicó. Por eso podremos decir, si hacemos el enunciado de forma corrida, Francisco practicó lucha libre y karate en este gimnasio. Adrián practicó box, y así vamos haciendo la sustitución. Yo tengo sed, tú hambre. La coma elíptica sustituye en la segunda oración al verbo tener. Tú tienes hambre. Enamorarse es muy sencillo. Mantener el amor, difícil. La coma elíptica sustituye en la segunda oración al verbo ser. Mantener el amor es difícil. Uso de la coma para separar segmentos de la oración que son gramaticalmente equivalentes. Esta coma se utiliza cuando tenemos frases u oraciones que son similares en su estructura y su sintaxis. Veamos algunos ejemplos explicados de este tipo de coma. Quisiera reír, quisiera bailar, quisiera vivir la vida al máximo. Estas oraciones se separan por comas porque son similares, comienzan con la estructura quisiera. Eres quien eres por lo que eres, por lo que has sido, por lo que serás. Estos miembros de la oración se separan por comas porque son equivalentes, comienzan con la preposición por. Tengo muchas cosas que hacer: atender a mis hijos por la mañana, ir después al trabajo, recogerlos de la escuela, atender una junta en la tarde y regresar a casa a hacer los labores del hogar. Uso de la coma para separar interjecciones. Las interjecciones son palabras invariables con las que expresamos alguna emoción. Por ello, suelen escribirse entre signos de admiración. Cuando están dentro de una oración, deben separarse con comas. Veamos algunos ejemplos. ¡Ah! ¡Qué buena comida nos trajeron! La coma separa la interjección a. Va, como si me importara.
La coma separa la interjección va. Oh, ya entiendo el significado. La coma separa la interjección o. Hola, no los había visto. La coma separa la interjección hola. Ay, eso sí que me dolió. La coma separa la interjección ay. Uso de la coma para separar las oraciones coordinadas por conjunciones. En este caso, por conjunciones distributivas. Las conjunciones distributivas son ahora bien ya. Estas conjunciones forman oraciones coordinadas en las que se presentan ideas que son alternativas o contrapuestas. Estas conjunciones se escriben por pares y cada oración coordinada debe separarse con comas de la siguiente forma. Nótese la estructura que deben de tener. Conjunción más oración coordinada más coma más conjunción más oración coordinada. Notemos ahora los ejemplos de cada una de las oraciones coordinadas distributivas separadas por comas. Ahora se nos presenta una solución al problema. Ahora salen 10 inconvenientes más. Ya tomas una decisión. Ya te arrepientes y comienzas a analizar los pormenores. Bien, podemos continuar esforzándonos. Bien, podemos rendirnos en estos momentos. Uso de la coma cuando se altera el orden regular de la sintaxis. Las partes de una oración se deben separar cuando ésta se escribe en un orden diferente al normal. Por ejemplo, sujeto más verbo más complementos. Esta es la forma normal. Esto suele pasar cuando se comienza una oración por un complemento verbal o cuando la oración es compuesta se comienza por la oración subordinada en vez de la oración principal. Veamos algunos ejemplos explicados. Como tengo mucha hambre, me iré a comer una rica hamburguesa. En el momento en que decidas inscribirte, puedes contactarnos a alguno de los siguientes correos electrónicos. Aunque no quieras decir la verdad, tarde o temprano, esta terminará saliendo a la luz. Cuando era apenas una niña, descubrió cuál era su pasión. Le encantaba cantar y tocar música. Uso de la coma después de locuciones introductorias. Se utiliza la coma para separar oraciones o frases que se inicia con una locución introductoria. Estas locuciones se utilizan normalmente para introducir algún tema y estructurar el discurso. En cuanto a, respecto a, respecto de, con respecto a, en relación con referencia a. Veamos algunas oraciones de ejemplo. En cuanto a los resultados obtenidos, se comprobó la tesis planteada en el presente trabajo de investigación. Con respecto a su alimentación, se trata de animales herbívoros. En relación con su solicitud, le informamos que esta ha sido aprobada. Respecto al final de la historia, en la escena final se condensan gran parte de los conceptos planteados por el director. Con respecto a su durabilidad, con un uso promedio puede durar hasta 5 años. Y para finalizar con todas estas reglas que les he compartido, usos de coma, tenemos uso de la coma después de enlaces o locuciones. Se utiliza la coma para separar ciertas locuciones o enlaces del resto de la oración, como las siguientes. Esto es, sin embargo, no obstante, ahora bien, en primer lugar, en segundo lugar, por último, por tanto, por lo tanto, así pues, por regla general. En resumen, veamos algunas oraciones de ejemplo. En primer lugar, tenemos que hacer una evaluación urbanística y social del entorno. Así pues, este tipo de dieta te ayudará a acelerar tu metabolismo y tener una mejor digestión. En resumen, se requieren de distintos tipos de técnicas de aprendizaje según el alumno. La situación entre ambos países es crítica, por lo tanto, hay muchas expectativas sobre el encuentro de los mandatarios. No existen estudios que lo comprueben.
No obstante, se presentan casos en la práctica. Recordándoles que se suscriban a mi canal y dándoles las gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Bye.